¿Qué está pasando con Affinity? Cambiaron la pantalla principal de su página web indicando que algo viene el 30 de octubre, pero eliminaron la versión 2, ya no se puede comprar en ninguna tienda, ni siquiera en su página web. Y también borraron todos los videos que tenían en su canal de YouTube. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acompáñame en este video para hablar un poco del tema y de paso también me gustaría escuchar sus opiniones en los comentarios sobre todo lo que vamos a hablar en el video. Antes de iniciar con la temática, recordar que tenemos el grupo en Facebook de Affinity en tu idioma, donde nos ayudamos entre todos en la comunidad a resolver las dudas. Y por supuesto mencionar que no solo estamos en Facebook, también estamos en Telegram, Discord y Reddit, pero donde estamos más activos es en Facebook y Telegram. Aprovechar también para mencionar que ya salió la 2.6.4, nada enorme que mencionar, simplemente son correcciones de errores. Y aprovechando el video también mencionar que los foros de Affinity van a quedar congelados, quedarán como solo lectura para consulta. Todo se moverá a la comunidad que inauguraron en Discord, la comunidad oficial de Affinity. Ahí es donde la comunidad tendrá su punto de encuentro y habilitaron una plantilla de soporte para reportar bugs o cualquier inconveniente, pero el foro queda como solo lectura. En efecto, Affinity actualizó todas sus redes sociales y hablan de la llegada de la libertad creativa este 30 de octubre. Por lógica razonable podemos deducir que es la versión 3, pero probablemente no se llame 3 porque esta figura que estamos viendo aquí vectorial no tiene pinta de ser un 3, así que muy probablemente tengamos un cambio de nombre. Imagino que Canva pues va a querer colocar su nombre en la suite, veremos. Y eso me lleva a un punto importante porque veo gente preocupada en la comunidad porque no se puede comprar el programa. Imagino que número uno lo retiraron de la compra para evitar gente que compre a última hora y después se lleve desilusión que a final de mes actualice a la siguiente versión. Y como sabemos, en licencia perpetuas los saltos de versión grande son de pago, así que me imagino que quieren evitar eso. Y por otro lado me viene a la mente la compra de Substamp que hizo Adobe. Lo primero que hizo fue cerrar el dominio de Substamps y traerlo para acá para Adobe. Me imagino que con esto pasará algo similar. La gente de Canva integrará todos los productos dentro de su página web y moverá las licencias a su página web. Así que pues esto me imagino que en cierta forma desaparecerá. Quizás por eso es lo del foro que pasará a modo de solo lectura. Me parece que es lo más lógico dentro de lo que estamos presenciando. Y además de podernos registrar para mirar un poco, pues sacaron 3 pequeños videos, así que vamos a verlos un poco sin sonido mientras voy hablando. Y como ven, eso parece un 2, eso no parece un 3. O sea, no sé, teóricamente debería ser la versión 3, pero pues no tiene pinta. Este hace como la alusión al designer, supongo. Aunque este también maneja vectores, supongo que entonces el primero sería el publisher, que es para ensamblar. Este es el designer para editar los vectores. Y el último, pues los pinceles para el Affinity Photo. Esperemos que esta vez los pinceles vengan con un vector verdadero en el caso de Affinity Designer. O sea, hay tantas cosas que están pendientes de Affinity desde hace tanto tiempo que la gente está pidiendo algo simplemente para vectorizar automáticamente, que a estas alturas del partido aún no lo tenemos. Adobe está volando con su inteligencia artificial. De verdad que yo no sé qué nos va a plantear Affinity para que nos valga la pena dar el salto a la versión siguiente. Eso es lo que yo no doy, no entiendo mucho qué es lo que harán. Y si se fijan, esta interfaz, no quiero ser pájaro de mal agüero, no quiero pensar mal, me gustaría escuchar, o mejor dicho, leer los comentarios de la comunidad aquí en YouTube a ver qué opinan, pero esta interfaz pareciera algo web. Y si ustedes se fijan, una de las mayores
peticiones de la gente es poder usar el software en Linux, algunos quieren usarlo en Android. Ustedes se imaginan que al final quitan el software como un programa ejecutable y lo ponen todo en web. Pues ese también es un poco el temor que hay de cómo será esa evolución de la versión 3. Recordemos que esta versión que viene será la primera versión donde Canva mete la mano, donde ellos harán sus cambios como dueños, y de verdad eso me preocupa. Y si uno lee las quejas de la comunidad, o bueno, las preocupaciones de la comunidad comentando en las redes sociales de ellos, todo el mundo dice por favor que no sea suscripción. Yo creo que a estas alturas todos estamos claros que va a haber una versión de suscripción y una versión de licencia perpetua. Y con ese sistema no me molestaría vivir. Pero mi temor es que a la versión perpetua le quiten cosas básicas para meterlas en la suscripción para que todo el mundo quiera ir a la suscripción. Porque seamos sinceros, a estas compañías lo que le interesa es la suscripción, el cobro constante, porque es la manera de tener un desarrollo activo. Entonces, ahí viene una pregunta para la comunidad de habla hispana. Si Affinity ofreciera algo interesante y suficientemente grande, ¿ustedes pagarían una suscripción que fuera un poco más económica para mantener un desarrollo más activo? Con la última actualización que salió de Affinity, tengo que decir que no hubo tantas quejas en el foro. Por lo general, cuando salen actualizaciones siempre son puros problemas. Esta vez como que estuvo un poco mejor contenido, por así decirlo. Y quizás en la mano de Canvas. Entonces ahí es donde viene el punto. Quizás una suscripción nos dé más ventajas. Por otro lado, Adobe con la inteligencia artificial está literalmente volando. Con la nueva característica que pusieron en Illustrator de rotar los vectores. O sea, de verdad que es increíble los saltos que están dando. Que tiene sus pros, sus contras, que no es perfecto, que no se ve los... Ok, sí, puedes decirme lo que tú quieras. Pero estemos claros que ellos están empujando hacia adelante y están moviendo en traer nuevas herramientas. Affinity, la selección automática que se ejecuta localmente, pues trajo muchos problemas. Porque seamos sinceros, no todo el mundo tiene una máquina decente para correrlo en local. Entonces, no sé, es complicado predecir el futuro. Estamos seguros a este punto que lo que viene es la siguiente versión. Que lo van a llamar versión 3 o lo van a llamar de otra forma, eso ya veremos. Que a mí me parece, por los pinceles que están dando acá y los vectores que están moviendo acá, a mí me parece que quizás no se va a llamar la versión 3. Pero independientemente del nombre, pues es el siguiente paso. Nosotros como usuarios de licencia perpetua tenemos que pasar por caja. Pero por otro lado, también me llama muchísimo la atención de la libertad creativa. Y si Affinity se pasa a una licencia tipo Epic Store con el Unreal, que nos dan el software gratuito, y cuando pasas de cierto umbral de generar ingresos anualmente es que tienes que pagar la licencia. Y si eso va por ahí, sería interesante. O sea, esto de la libertad creativa me llama mucho la atención. Por otro lado, también la libertad creativa quizás se refiere a lo que dije al principio, que simplemente va a dejar de existir el software y se va a correr todo en nuestro navegador, cosa que sería una pena y de verdad no me gustaría, pero no sé, a estas alturas la verdad estoy intrigado, con lo que están mostrando. Y definitivamente me imagino que estos videos son una especie de pista. Y por lo que dan a entender, con todo el tiempo hasta el 30 irán mostrando pequeños adelantos. También me llama la atención que en YouTube borraron todo su contenido. Es como un empezar de cero. Me imagino que ese empezar de cero es por la compra de Canva, que ahora tendrá total control. Entonces, pues no sé un poco qué esperar. Así que me gustaría leer la opinión de la comunidad y ver un poco qué opinan. Y bueno, los estaré leyendo para responder. Nos vemos en un próximo video.